Bueno, hermano, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga más y que el Señor les continúe bendiciendo. Estamos aquí, ¿verdad? Otro jueves más, llevando pues la palabra y tratando de llevar pues las lecciones semana tras semana, mientras pues pasamos estos acontecimientos y nada, pues bendiciones y se les extraña, ¿verdad? A cada uno de ustedes los extrañamos, pero yo sé que todo esto es parte de la bendición que Dios tiene pues preparada para nosotros y hay que continuar hacia adelante, ¿verdad? Durante esta circunstancia hay que seguir buscando de Dios y seguir tratando de recibir su presencia. Y este no es el fin, sino que este es el comienzo de muchas cosas las cuales Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no es fácil, ¿verdad? Estar en estas circunstancias, no es fácil estar haciendo live, no es fácil nada de estas cosas, pero más difícil y más duro fue para Cristo, ¿verdad? Y aún así Él se dio en la cruz del Calvario por nosotros. El esfuerzo que nosotros podamos estar haciendo es simplemente mínimo en comparación con lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que Él quiere hacer aún en nuestras vidas. Amén. Dios le bendiga a todos los que se están conectando, ¿verdad? Saludos, pastora, Ricardo, saludos, Roxana, María, saludos a toditos los que se están conectando, muchos saludos. Saludos, Carlito, Carlos Rosado, ese es el primo de mi esposa, muchos saludos a todos. Dios les bendiga y nada, es un placer, ¿verdad?, poder tenerlos en esta noche, en esta enseñanza. Vamos a dar comienzo, ¿verdad? Y yo quiero empezar primero teniendo una lectura bíblica y los que tengan Biblia, si la pueden buscar conmigo y se encuentra en Juan capítulo 16, versículos del 12 en adelante. Juan 16, 12 en adelante. Cuando lo tengan, pues allá donde usted está, pues me dice amén. O si no, pues lo escribe por ahí por lo menos y yo lo puedo leer. Dios me los bendiga mucho y vamos entonces a leer. Y se encuentra en Juan capítulo 16, versículos 12 en adelante. Y el título de este capítulo dice la obra del Espíritu Santo. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando en este día, ¿verdad? Del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo. Y se lee de la siguiente manera. Y vuelvo a repetir. Juan capítulo 16, versículo 12 en adelante, dice así: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, versículo 12 al 15. Ahí, ¿verdad? Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, de la manera en que el Espíritu Santo nos conduce. Y ahí es Jesús diciéndole a los discípulos: el Espíritu Santo va a recibir del Padre lo que es mío y se los va a entregar a ustedes. Y es algo interesante, ¿verdad?, que el Espíritu dice que escudriña aún lo profundo de Dios y de lo que es de Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo va a tomar del Padre y nos los va a entregar a nosotros, y eso es una promesa maravillosa, la cual vamos a estar pues desmenuzando, ¿verdad?, dentro del estudio de la noche de hoy. Y yo quisiera pues primero, ¿verdad?, dentro de todas las cosas, cantar una alabanza y luego de la alabanza orar, ¿verdad?, para empezar la lección. Pero me gustaría cantarle Jesús mi gran amor. Y yo sé que es una canción bien bonita, y si usted analiza la letra, ¿verdad?, es una letra donde dice que Jesús es el amor de nuestras vidas. Jesús es mi gran amor. Y él, ¿qué cosa sería de nosotros, verdad? Y todo lo que tenemos se lo debemos a Él, y todas las cosas, porque Jesús es el que ha hecho la obra en nuestras vidas y no lo ha logrado más nadie, sino que simplemente Jesús. Y cantamos. Los que se la sepan, pues la cantan conmigo. Un momentito. Es la belleza de tu amor que me eleva tan alto. Es lo profundo de tu mirar que me acerca a ti.
no puedo más negar, tu amor me ha cambiado. Ya no soy el mismo que antes fui. A ti te daré lo mejor de mi vida. Mientras haya aliento en mí, te adoraré. A ti te daré lo mejor de mi vida. Mientras haya aliento en mí, te adoraré. Jesús, 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 mi gran amor. Tengo hambre de tu presencia y sed de tu amor. Jesús, 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 mi gran amor. Tengo hambre de tu presencia y sed de tu amor. Es la belleza de tu amor que me eleva tan alto. Es lo profundo de tu mirar que me acerca a ti. No puedo más negar, tu amor me ha cambiado. Ya no soy el mismo que antes fui. A ti te daré lo mejor de mi vida. Mientras haya aliento en mí, te adoraré. A ti te daré lo mejor de mi vida. Mientras haya aliento en mí, te adoraré. Jesús, 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 mi gran amor. Tengo hambre de tu presencia y sed de tu amor. Jesús, 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 mi gran amor. Tengo hambre de tu presencia y sed de tu amor. Jesús, 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 mi gran amor. Tengo hambre de tu presencia y sed de tu amor. Amén. Cuando hablamos de Jesús, esa canción a mí me toca, ¿verdad? Porque la letra dice, ya yo no soy el mismo de ayer, ¿verdad? Y muchos saben y muchos me conocen que yo realmente no soy el mismo de ayer. No me considero santo, yo tengo un montón de defectos, ¿verdad? Tengo mi carácter, tengo muchas cosas, ¿verdad? Las cuales el Señor está trabajando y está trabajando en cada uno de nosotros. Pero los que me conocen pueden dar fe de que yo no soy el mismo de ayer. Y la gloria y la honra y el honor le pertenece al Señor, porque Él es el que hace la obra en nosotros. Y pues nada, la palabra dice que somos cartas abiertas, ¿verdad? Y una carta abierta que cualquiera la puede leer y tenemos que estar dispuestos a que hay una nube de testigos allá afuera que están pendientes, ¿verdad?, de nuestra vida. Muchas veces para gloriarse y para bendecirnos y para alegrarse junto con nosotros. Pero otras veces también nos están observando y pendientes esperando que nosotros fallemos y caigamos. Yo estaba hablando con una hermana de la iglesia en estos días acerca de esto. Mucha gente a veces piensa que ser cristiano es ser perfecto. Mucha gente piensa que no, fulano es cristiano o fulano es perfecto. Tiene que andar en perfección, no puede cometer errores. Y tiene que ser todo pues al pie de la letra, ¿verdad? Pero no es así. Las cosas, la palabra dice que nosotros estamos bajo una obra de construcción, ¿verdad? Y que el Señor está trabajando en nuestras vidas y que aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará en un momento dado de acuerdo a como nosotros le cedamos terreno. A mí también, hermano, me gustaría verte solamente, ¿no? Y darte un abrazo en el amor del Señor. Te amo y Dios te bendiga. Estoy orando mucho por ti. Disculpen la interrupción, ese es mi hermano que me escribió por ahí. Para los que no saben que yo tengo hermano. Tengo un hermano, sí, de parte de padre. Y no, nada, hace muchos años que no hablamos, pero
Eso ya después de todo esto, pues vamos a tratar de mantenernos en contacto, ¿verdad? La familia es importante y tenemos que ser bendecidos, ¿verdad? Y bendecir a otros. Pues la lección de hoy, como les estaba diciendo, ¿verdad? Para los que tienen el expositor, es la lección número 7. Y el título de la clase dice la dirección del Espíritu en la obra. Por eso fue que yo leí en Juan capítulo 16, versículo 12, cuando habla de que Jesucristo, ¿verdad? Les decía a los discípulos que no se fueran hasta que recibieran al Espíritu Santo, ¿verdad? Para recibir poder y para también ser guiados. Y esa es la palabra que vamos a utilizar para desmenuzar la lección de hoy, la guianza. Porque habla de la dirección del Espíritu Santo en la obra. Todos sabemos, ¿verdad?, que la obra del Señor no es de nosotros, es del Señor. Y nosotros tenemos que trabajar en la misma, tenemos que obrar en la misma a través de la guianza del Espíritu Santo. Porque no solamente es el que nos conduce a toda verdad y justicia en nuestra vida individual, sino que el Espíritu Santo nos conduce y nos lleva a la necesidad del ser humano, a la necesidad de los hermanos, a la necesidad de esas almas que se están perdiendo, a la necesidad. Muchas veces hay detalles que para nosotros se nos pasan desapercibidos, ¿verdad? Pero para Dios no son desapercibidos porque Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Y Él a través del Espíritu Santo nos canaliza para que nosotros podamos trabajar exactamente donde es que hace falta. Y hay una anécdota antes de empezar la clase y quiero que entiendan algo. Le voy a dar no una anécdota, sino como un cuento que me hicieron a mí que va de acuerdo a la clase y antes de empezar. Y luego leo el pensamiento central y el texto áureo. Dice el cuento que había una vez un hombre, ¿verdad?, que era temeroso de Dios y quería agradarle al Señor, ¿verdad? Y quería hacer todas las cosas para Dios. Y él tenía este fervor en su corazón de llevarle la palabra a toda criatura porque él había tenido un encuentro con Cristo y estaba bien contento, ¿verdad? Y él tenía las mejores intenciones dentro de su corazón de llevar la palabra y de alcanzar las vidas. Y era un hombre que tenía un dinero guardado, ¿verdad? Una cantidad de dinero razonable. Entonces empezó y utilizó este dinero para edificar una estructura bien grande, la cual pudieran utilizar como emisora de radio para poder llegar a muchas vidas. Entonces, la construcción de esta emisora, mega emisora, se iba a tardar aproximadamente, tenía canales de televisión, tenía un montón de cosas. Y en sí, el hombre quería llegar a millones de personas, ¿verdad? Y esa era la intención de su corazón porque él quería dar por gracia lo que por gracia había recibido y estaba bien contento y era una intención buenísima. Pero que la construcción se iba a tardar cierta cantidad de tiempo. Y el tiempo era aproximadamente de 2 a 3 años. Y durante este periodo de tiempo él invirtió todo su dinero, todo su tiempo en esta construcción. Ahora, ¿qué viene pasando? Dice el cuento, que no es real, sino que es un cuento, pero que quiero que analicen algo. Justamente antes, una semana antes de inaugurar la construcción, Jesús viene por su iglesia. Y ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Y este hombre fue arrebatado también. Se fue con Dios. Amén. Pero este hombre dice a Dios, pero tanto que yo estaba preparándome y llegaste, Jesús, y no me dio tiempo. Y Jesús le dijo, pero es que yo te mandé a predicar mi palabra, yo no te mandé a hacer una emisora de radio. A tu vecino no le dijiste nada, a los cercanos no le dijiste nada. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces podemos tener las mejores intenciones dentro de nuestro corazón de hacer el bien y de agradarle a Dios, pero enfocamos nuestros esfuerzos, nuestras capacidades en nuestra propia ideología y no nos centramos en la guianza del Espíritu Santo que nos conduce en sí a lo que Dios quiere que estemos haciendo y a la necesidad. Este hombre pudo haberle predicado a miles de personas durante este periodo de tiempo, pero queriendo alcanzar millones no alcanzó ninguno. Ahora, es importantísimo que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Amén. La dirección del Espíritu Santo en la obra. Para los que no tienen el expositor, la base bíblica se encuentra en Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 7 en adelante, pero vamos a estar considerando desde el versículo 1. Hechos capítulo 10 desde el versículo 1 en adelante. Y ahora sí vamos a empezar. Pensamiento central. La historia del cristianismo en el libro de los Hechos está marcada por una clara dirección del Espíritu Santo en la vida y el trabajo de los siervos de Cristo. Amén.
texto áureo. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo os he enviado. Hechos 10, 19, 20. Es bien interesante, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 y vamos a partir desde el punto de vista de la dirección del Espíritu Santo en la obra. Y vamos entonces a los acontecimientos. Amén. Y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Un centurión era una persona que tenía a cargo un centenar de hombres. Era un hombre importante militarmente hablando. Pero mira la descripción que da. Siempre que yo hablo de la Biblia y siempre que estudio, ¿verdad? La Biblia, cuando estudiamos, tenemos que fijarnos en las palabras, en los detalles, en las descripciones del sujeto. Utilizar, tú sabes, las cosas como hay que utilizarlas. Y dice que era un centurión. Automáticamente tú entiendes que era un hombre de autoridad, ¿verdad? Era un hombre que tenía autoridad y que tenía gente delegada por debajo de él, no solamente el centenar de los soldados que él controlaba, sino que había sirvientes y otras cosas. Tenía una posición importante. Y recuérdense en que el Imperio Romano, y esto es bueno entenderlo, estaba dominando la región y por ende subyugando a los judíos. Los judíos le tenían que rendir tributo al César, pagar y todas estas cuestiones, y estaban limitados a lo que los romanos le permitían hacer. Pero vamos a ver la descripción de Cornelio, versículo 2, y dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Cuando hablamos de piadoso, hablamos de una persona que se compadece, que tiene piedad por los demás. ¿Qué me dice eso a mí? Analizando desde ese punto de vista, a pesar de que era un hombre que tenía poder, que tenía autoridad, que tenía una centena de soldados bajo el mando de él y tenía poder y autoridad sobre el pueblo de Israel, era piadoso, era un hombre con piedad, era un hombre que tenía misericordia y era temeroso de Dios. La Biblia me dice a mí que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Analicen bien. Y él era temeroso y piadoso, y también toda su casa. Era un hombre no solamente íntegro con sus labores seculares, sino que en su casa era un hombre recto también. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué enseñanza, ¿verdad? Hace varias lecciones atrás estuvimos hablando del poder de la oración, de lo que la oración del justo puede mucho. Y este hombre, que no era un hombre del pueblo de Dios, era un hombre romano, era un hombre que oraba a Dios. No dice de vez en cuando, no dice cuando tenía problemas, no dice cuando llegaba la Semana Santa, no dice por las noches antes de acostarme, no, dice siempre. Este hombre estaba orando siempre. Ahora mira qué interesante, la oración. Hablamos de la oración primero en la lección pasada y ahora estamos hablando de la dirección del Espíritu Santo. La oración va de la mano de la dirección. Analice esto, la oración va de la mano de la dirección. Sin oración no hay dirección. Ahora dice, este vio claramente una visión. Claramente. Tú sabes que cuando el Señor te muestra algo y quiere que tú recibas algo de parte de Él, para ti va a ser claro, no va a ser algo borroso, no va a ser algo que puede ser, tú vas a estar 100% seguro en tu corazón que es Dios que te está hablando. Lo que pasa es que hay veces que nosotros los seres humanos sucumbimos a nuestros propios deseos, ¿verdad? Y nuestros propios deseos nos hacen una mala jugada. Nos ponen a poner en nuestra mente pensamientos dentro del deseo mismo, dentro de uno, que uno trata de cierta manera justificar tus acciones en base a tus deseos, pensando que Dios dijo o que Dios quiere. Pero esto es un problema porque a mí la Biblia me dice que cuando yo me entrego a Dios en oración, Dios derrama de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo me conduce a toda verdad y justicia. Cuando la visión de Dios en tu vida llega, es una visión clara. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio.
Él mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Wow. Tú sabes que lo que tú haces de corazón y lo que tú haces real, porque muchas veces hacen cosas, las personas, ¿verdad? Hacen muchas cosas que son irreales. Y me explico, muchas veces las personas hacen cosas simplemente por hacerlas o simplemente para que los demás los vean, pero no las hacen de una manera genuina, de una manera sincera para Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, y todo lo que hacemos lo hacemos para que el nombre de Dios sea exaltado y para que Dios reciba la gloria. Es como estos lives, todos estos lives que estamos haciendo, no lo estamos haciendo, hermano, para vernos bien, ni para que la gente nos escuche si hablamos bien o no, si cantamos bien o no, si quién lo hizo mejor. Y Paola, nuestra hermanita Paola, había mencionado esto en el último live que ella dio, que esto no es una competencia. Aquí no estamos compitiendo los unos con los otros a ver quién recibe más likes o quién los vio más y todas estas cosas. A mí lo que me interesa, y yo sé que a todos nos interesa, que si el video tiene 120, 130 views, el gozo que nosotros recibimos en base a esto, no es que yo me estoy volviendo famoso, sino que mucha gente está escuchando la palabra. Entonces, si mucha gente está escuchando la palabra a través de mis labios, pero es Dios que está hablando, pues eso me llena de gozo, porque yo estoy sirviendo entonces en la obra y estoy sirviendo de canal de bendición, independientemente de todos mis defectos y todas mis virtudes. Esto no es una competencia. Esto es simplemente llevar la palabra de Dios dejándonos dirigir por el Espíritu Santo. Y así es como tenemos que seguir haciendo las cosas, porque Dios es el que recibe toda la gloria de esto, y al final y al cabo nosotros somos vasijas de barro en las manos de un alfarero que depositó en nosotros algo valioso para que podamos exaltar su nombre. Amén. Ahora bien, mirándolo fijamente y atemorizado, le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este hombre era un hombre que oraba de una manera humilde y era temeroso de Jehová. Y como ayudaba y como era piadoso a través de las oraciones que él hacía, él había cultivado de una manera independiente, mira qué interesante, una relación con Dios. Y cuando este hombre empieza a cultivar una relación con Dios a través de sus oraciones y a través de su búsqueda con Dios, su manera de ser reflejaba a Dios. Se supone que si tú te haces llamar cristiano y si la presencia de Dios mora en ti y si el Espíritu Santo mora en ti, tú reflejes la gloria de Dios hacia los demás, dentro de tus imperfecciones, porque vuelvo y les digo, hermanos, no somos perfectos y somos seres humanos igual que todos ustedes. Yo voy a Walmart, yo compro igual que todos ustedes, yo le echo gasolina a mi carro, yo hago todas esas cosas, hacemos compras, nos bañamos, nos levantamos, bebemos café, somos seres humanos igual que todos ustedes, con la diferencia de que cuando llegan problemas a mi vida, los cuales llegan a la tuya, yo tengo uno para resolver mis problemas, yo tengo uno que me ayuda en medio de las situaciones, yo no estoy solo, esa es la diferencia. Y yo estaba hablando de esto con una hermana, nosotros somos cristianos y mucha gente piensa, ¿verdad?, que ser cristiano es estar exento del mundo, estar exento de todas estas cosas. No, yo vivo en este mundo, pero yo no vivo como el mundo. Yo no camino de acuerdo a lo que el mundo dicta, que es el parámetro de vivir aquí. Yo vivo de acuerdo al reino y trato dentro de todas las cosas caminar lo mejor posible. Y si caigo, abogado tengo para con el Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, este hombre gozaba de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque había cultivado una relación con Dios a través de su oración y su búsqueda genuina con Dios. Y esto había llegado a la presencia de Dios. Sus oraciones habían llegado a la presencia de Dios. Y esto es algo increíble. Un hombre que no era cristiano, un hombre que no era judío, habían llegado sus oraciones a la presencia de Dios y Dios tenía memoria. Analice esa palabra. Han subido para memoria delante de Dios. Tú sabes que hay oraciones que llegan delante de Dios y Dios simplemente no es que no las escuche, sino que no les presta atención porque están hechas incorrectamente. Y eso hemos estado hablando en otras ocasiones.
Pero esta vez no solamente habían llegado a la presencia de Dios, sino que Dios tenía y estaban en memoria delante de Dios, sino que Dios las tenía ahí. Y le llegó el día para él. Y dice el 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Sabemos que después de la persecución de la iglesia, se esparcieron, ¿verdad? Los creyentes y varios de los apóstoles se habían esparcido. Luego de la clase anterior, se recuerdan que fue Pedro enviado, ¿verdad? Porque habían creído muchos y Pedro estaba ahí. Y Pedro, durante este transcurso de tiempo, en el capítulo 9 de Hechos, saludaron. Hola. Durante el capítulo 9 de Hechos, estaba entonces haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Y dentro de lo que él estaba haciendo, hubo una mujer que murió y él entró a la habitación y quiero hacerle un refresh. Y oró por ella y la llamó por su nombre. Y ella se levantó y fue bendecida por Dios y recobró la vida. Ahora, Pedro se quedó en Jope. Eso fue en la región de Jope. Y estaba trabajando ahí a través del Espíritu. Entonces, el ángel le dice a Cornelio, el centurión, tus oraciones han llegado a la memoria de Dios y están siendo escuchadas. Ahora, vete y envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El número 6, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. ¡Wow! Analicen este detalle. Viene un ángel y se le aparece a Cornelio. Yo imagino esa imagen. Usted a veces en la cocina y está preparándose algo, abriendo la nevera y aparece su esposa o aparece uno de los nenes suyos. Usted no lo espera detrás y le da tremendo susto. Imagínate este hombre que está buscando la presencia de Dios orando y de momento ve a un ángel que se le aparece y le habla con este poder y esta autoridad diciéndole cosas específicas. Cuando hablamos de la dirección del Espíritu Santo y tú lo miras desde ese punto de vista, tú puedes entender que las direcciones que Dios te da son precisas. Muchas veces y otras veces no. Me explico. Hay direcciones del Señor que a veces tenemos que obrar por fe. El Señor te dice, me la agarra, recoge y ve. O vete a tal lugar que yo voy a hacer algo. Y tú tienes que arrancar en fe. No sé si me entienden, como le pasó a Abraham. Abraham dijo, vete y tuvo que aplicar la fe, ¿me entiendes? Ahora hay muchas cosas que tenemos que aplicar más fe que otras, porque otras el Señor te dice, no, haz esto y esto y esto y te da direcciones. Aunque ahí él tenía que aplicar la fe porque él iba a enviarle a sus hombres a un sitio donde él no conocía ni sabía nada y él por fe va a decir, pues ahí va a estar la persona porque yo voy a obedecer. Porque cuando hay temor de Dios hay obediencia, ¿verdad? Entonces le dijo, él te dirá lo que es necesario que hagas. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿Qué hizo inmediatamente Cornelio? Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados. Inmediatamente, él no dijo, voy a esperar porque todavía ya es de noche, porque era la hora novena y tú me entiendes, la hora sexta es como el mediodía, o la hora novena estamos hablando como a las 3 de la tarde y era en otro lugar, so había que esperar, ¿me entiendes? Un poco más de tiempo. Y él dijo, no, esto tiene que ser ahora. Y el Señor a veces nos habla y nosotros dejamos las cosas para después. ¿Por qué? Porque pensamos que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. O muchas veces el Señor nos llama, ¿verdad? Como a mí me pasó en mi juventud. El Señor me llamaba que yo empezara a servir y decía, pero es que yo estoy joven todavía hay tiempo, ¿verdad? Todavía hay tiempo. Y todavía hay tiempo es que estuve a punto de perder mi vida en muchas ocasiones. Y el problema es que el tiempo es para nosotros, pero Dios no se mueve en el tiempo. Y Dios ha tenido misericordia, ¿verdad? Con muchos de nosotros y no hemos perdido la vida. Pero tenemos que actuar inmediatamente. Ya cuando le estamos sirviendo al Señor hay cosas que no se pueden dejar para el otro día, sino que hay cosas que tenemos que hacer en el momento que Dios nos dice que las hagamos. Inmediatamente Cornelio llama a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Y le dijo, a los cuales envió, ¿a dónde? A Jope, a donde le dijo el ángel. Después de haberles contado todo. El día siguiente,
mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, todavía no habían llegado a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Pedro, acuérdense que está en casa del otro Pedro. No sé si me entienden. Pedro está en casa de Pedro, de Simón el curtidor. Él está en casa de Simón el curtidor, pues Pedro está ahí alojándose. Y justamente era la hora sexta. Eso quiere decir que si ellos salieron más o menos a la hora novena, y dice aquí al día siguiente, y era la hora sexta, estuvieron toda la noche en este trayecto para poder llegar a donde los envió el centurión Cornelio. Y Pedro subió a la azotea, ¿para qué? Para orar cerca de la hora sexta. La costumbre judía, ellos acostumbran orar promedio a estas horas, a la hora sexta, tienen ciertas horas para orar y esto es una de las horas de orar. Esto me indica a mí, cuando tú analizas los detalles, que Pedro todavía tenía en su sistema, y cuando hablo de sistema hablo de la mente, ¿verdad? Un poco del sistema judaico. Él todavía practicaba un poquito y tiraba un poco para lo que eran las costumbres y las tradiciones del pueblo judío, ¿verdad? Porque él de costumbre entonces tomó esta hora como tenían los judíos de costumbre para orar, pero se fue a la azotea solo. Esto es otro detalle y a mí me gusta analizar los detalles. Yo analizo a Pedro y yo veo un Pedro como que todavía tenía a Cristo, estaba lleno del poder del Espíritu Santo, pero todavía tenía una programación de judío. Y todavía como que estaba luchando con eso. No sé si me entienden, luchando con eso. Pero él se retira a orar y se retira a orar a solas. ¿De dónde Pedro aprendió eso? Jesús dice que subía al monte a orar. Buscaba la presencia de Dios a solas. Muchas veces oraba con los discípulos, pero muchas veces él se apartaba, ¿verdad? Solo para poder orar y poder tener una coinonía con el Padre de una manera personal, ¿verdad? Nosotros es bueno que oremos y es bueno que nos congreguemos, obvio cuando las iglesias vuelvan, ¿verdad?, a marchar en el nombre de Jesús. Pero también es bueno pues que oremos, ¿verdad?, nosotros solitos, oremos y tengamos una relación personal con Dios y una búsqueda personal. Y Pedro conoció esto del mismo maestro que era Jesús. Y dice que subió una azotea. Una azotea es el techo, ¿verdad?, de la casa. Ahora, cuando él está en la azotea y como era la hora sexta, quiere decir que era aproximadamente mediodía, le picó el hambre a Pedro, como dice uno, y tuvo gran hambre. Fíjese en las palabras, tuvo gran hambre. No es que tuvo hambre, es que tuvo un hambre grande. El hambre era bastante pronunciada. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Esta hambre que le dio a Pedro no fue cualquier hambre. Fue un hambre provocada por Dios. ¿Para qué? Para luego mostrarle algo que lo vamos a ver en breves minutos. Esta hambre fue provocada por Dios con una intención específica. Porque mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Cuando tú buscas la palabra éxtasis en el griego, no significa que se fue en un trance. Significa que tuvo una revelación divina. Cayó como en el espíritu y recibió una revelación. Y vio el cielo abierto. En la Biblia, cuando tú ves el cielo abierto, es que Dios te va a hablar. Es que se van o a derramar bendiciones o algo va a descender. Y mira qué interesante, y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Un lienzo, cuando tú buscas, es un tipo de tela, tipo satín, es un tipo de tela, es como un manto, un paño. Ahora, si analizamos el texto, dice, y descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Imagínate un cuadro así, bajando exactamente así hacia abajo. Y Pedro estaba viendo esto dentro de una oración, dentro de la revelación que Dios le estaba dando. Y dice así, en el cual, versículo 12, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo.
No dice que habían unos y otros, habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y las aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro, el hambre que fue provocada por Dios para que luego recibiera esta visión, y en esta visión Pedro está viendo un montón de animales, ¿verdad? Cuadrúpedos, dice la palabra cuadrúpedo. Cuadrúpedo significa de 4 patas. En este lienzo, en este paño, están todos colocados ahí, y reptiles y aves de todas clases, ¿verdad? Cuando tú buscas lo que era el tipo de alimentación de los israelitas, de los judíos, sabemos en el libro de Éxodo y en varios libros de la Biblia que se le dieron directrices, ¿verdad?, al pueblo del tipo de animal que podían consumir, ¿verdad? Ahora, dentro de los animales que podían consumir de 4 patas, habían unas especificaciones, ¿verdad? No todo animal ellos podían comer, porque había ciertos animales, como por ejemplo el cerdo, que eran animales inmundos y que ellos no podían consumir como alimento, porque eran animales que se consideraban dentro de la ley animales impuros. Por ende, ellos no podían tener ni contacto físico con estos animales, ni podían mucho menos ingerirlos, comerlos, ¿me entiendes? Porque eran animales inmundos. Y no eran animales puros, eran animales prohibidos por la ley. Ahora, miren la enseñanza. Dios le provoca a un hombre y luego le pone al frente animales que sí se podían comer, pero animales que no se podían comer en el lienzo. Y le dice: mata y come. Ahora quiero que analicen a Pedro, el Pedro que yo les expliqué hace unos minutos atrás, que tuvo un encuentro con Cristo y está lleno del Espíritu Santo, pero su programación todavía tira un poco hacia el judaísmo, hacia las leyes, hacia las costumbres. Y así pasa con nosotros los seres humanos. Muchas veces pensamos que servirle a Dios es una religión. Y muchas veces nos dicen: no, es que ellos son religiosos. O mucha gente dice: no, yo no soy religioso. Y eso hasta cierto punto es un concepto un poco certero, pero es un concepto también errado. Porque yo no me considero una persona religiosa. Yo me considero un seguidor de Cristo. Una persona que quiere llegar a parecerse lo más que pueda a Jesús para poder llegar al Padre, porque dice la Biblia que ese es el camino, ¿verdad? Correcto. Una persona que practica una religión es una persona que practica los ritos, las doctrinas, las dogmas, las directrices, las instrucciones que son impartidas a través de esa religión. Y ser practicante de una religión o de la religión cristiana no te hace salvo. Lo que te salva es una vida entregada en servicio a Dios y una relación personal y cercana con Jesús y con Dios por ende a través de Jesús. Eso es lo que te hace una persona salva, lo que te otorga la salvación. Seguir esta palabra. Pero seguir esta palabra no desde el punto de vista religioso ni por actos, sino seguir esta palabra a través de la guianza del Espíritu Santo, porque Él es el que nos conduce. El Espíritu Santo, siempre recuérdese que la clase es la dirección del Espíritu Santo en la obra. Y Dios quiere hacer un cambio en Pedro. ¿Por qué? Porque ya había comenzado la persecución de la iglesia a través de Pablo, pero luego en los versículos 8 y 9, en el capítulo 8 y 9, surge la persecución, pero Pablo, que era el cabecilla de los que estaban persiguiendo, ¿verdad?, tiene un encuentro con Cristo y entonces se convirtió, ¿verdad? Y ahora la intención de Dios era que ellos pudieran alcanzar a quienes, vamos a ver. Al ver estos animales, ¿verdad?, él empieza a decir: wow, mata y come. Entonces Pedro dijo, el versículo 14, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahí le salió lo de judío a Pedro y dice: espérate, yo no he comido nunca ninguna cosa inmunda, impura. Prácticamente cuando él mira y dice: espérate, estos son animales comunes y animales inmundos, algunos de ellos yo no puedo comer eso. Y lo estaba viendo desde el punto de vista de él como judío. No lo estaba viendo desde el punto de vista como una nueva criatura y como un hijo de Dios a través del sacrificio de Cristo y coheredero del reino. Él no estaba todavía centrado en eso. Y Dios quería romper con eso, porque eso iba a detener, ¿verdad?,
el trabajo que Dios quería que él hiciera, que era alcanzar a los gentiles. Mira qué interesante. Sabemos que después, por unos acontecimientos que desconocemos, porque la Biblia no especifica, ¿verdad? La Biblia no especifica qué fue lo que ocurrió, pero sí después vemos a Pablo a cargo, y él mismo lo dice, que a mí se me dio la predicación entonces de los gentiles. A mí se me dio eso, llamándole él mismo la atención a Pedro. Luego de otra cosa que no puedo entrar en detalle porque la clase no me daría. Pero Pablo dice, prácticamente le dice a Pedro, no, a mí se me concedió predicarle a los gentiles y tú te encargas entonces de los judíos. Pero Dios quería hacer algo con Pedro y dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso es una enseñanza terrible. Tú sabes que lo que Dios limpia, tú no lo puedes llamar común, no lo puedes llamar inmundo. La obra que Dios ha hecho y lo que Dios ha limpiado, tú no puedes criticarlo. La gente que Dios ha levantado para su gloria y para su honra, después de haber vivido una vida asquerosa y horrible, tú no puedes ya señalar esos errores porque ya Dios lo ha hecho puro y lo ha hecho digno, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo nos hace dignos. Mira qué interesante. Y Dios vuelve y recalca por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Solo que Dios limpió, no te atrevas a llamarlo común, no te atrevas a llamarlo inmundo porque ya Dios lo limpió. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. ¿Cuántos saben que Dios insiste? Dios fue insistente, le dijo 3 veces, lo que yo ya hice limpio, tú no lo puedes llamar común. Lo que yo ya limpié, tú no lo llames común. Lo que yo ya limpié, tú no lo llames común. 3 veces. Qué interesante que a Pedro había que repetirle 3 veces, muchas veces, las cosas. ¿Por qué? 3 veces dicen que negó al maestro, pero 3 veces Jesús le preguntó, ¿y me amas tú? ¿En verdad me amas? Pedro, ¿tú me amas de verdad? Le preguntó 3 veces. Y él le dijo, maestro, si tú conoces todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi pensamiento, tú sabes las palabras que están en mi boca antes de que salgan de la boca misma mía. Entonces, ¿por qué el Señor a veces le pregunta a uno tantas las cosas? Porque el Señor quiere que tú entiendas las cosas tal y como son. El Señor quiere provocar un cambio en ti y el Señor quiere que tú aprendas dentro de su insistencia, no por castigarte, sino por su amor y su misericordia. Ahora, 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Vamos a detenernos un segundo. Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre romano, era un centurión, pero se mantenía en oración y recibió una revelación de Dios a través de un ángel de quién él tenía que ir a buscar porque él estaba necesitando algo. Pedro, el cual estaba orando, recibió una visión en preparación a lo que Dios quería que hiciera. Y empezó a ser dirigido por Dios a lo que él quería que él estuviera haciendo de antemano. Tú sabes que Dios prepara las cosas de antemano para ti, porque dentro del plan de Dios ya todo está preparado. A Dios no se le escapa nada. Pero ya Dios sabía de antemano que Pedro iba a ser mandado a traer por Cornelio, porque así él lo había dictaminado. Y justamente antes de eso, Pedro tenía que recibir una lección de parte de Dios acerca de lo que él tenía que hacer y no hacer. Y los animales representaban eso mismo. Representaban dentro del judaísmo de él las creencias y las costumbres de que él entendía que solamente los judíos nada más, a pesar de que él estaba tratando de bregar con eso, pero tenía que aprender esta lección justamente antes, y dice ahí ahora mismo que Pedro no entendía. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión. Cuando tú estás perplejo, tú estás atónito. Tú no entiendes, tú te quedaste en shock. Tú no entiendes lo que está pasando. Y él se preguntaba qué significaría la visión que había visto. Todavía no la había entendido, pero ya tenía la visión. Y muchas veces tenemos la visión, pero todavía no la entendemos.
pero tenemos la visión. Mira qué interesante. Muchas veces recibimos la visión de parte de Dios, pero no entendemos inmediatamente lo que Dios quiere hacer. Ahora, los dos hombres que mandó Cornelio llegaron a la puerta. Cuando llegan a la puerta, preguntaron, ¿verdad?, si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Ahí estamos hablando de la revelación. He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. Y rápido le dijo, y no dudes en ir con ellos. Mira qué interesante, dentro de la mentalidad de Pedro había duda. Había duda de qué quería Dios mostrarle con la visión, qué significaba la visión. Y iba a haber duda de irse con estos hombres o no, porque imagínate que lleguen a buscarlo a la puerta unos hombres romanos. Dentro de la persecución que acontecía, habían crucificado a Cristo, y esto yo lo he dicho muchas veces. Los apóstoles estaban siendo perseguidos, se esparcieron. Hablamos de Felipe, ¿verdad?, cuando predicó en Samaria. Hablamos de todas estas cosas, pero estaban viviendo momentos difíciles. Y llegan 3 hombres a buscarlo, 2 servidores y un soldado romano. Yo me imagino, si Dios no le hubiera dado esta visión y él no estuviera lleno del Espíritu Santo y no hubiera sido un hombre obediente a Dios, Pedro no hubiera bajado por las escaleras, Pedro hubiera salido por la ventana de atrás. Porque él no sabía qué era lo que le iba a acontecer y posiblemente dijo, aquí vinieron a matarme. Pero mira qué lindo que el Espíritu Santo te prepara de antemano para que tú trabajes sin temor y sin desconfianza, siguiendo las directrices y las instrucciones exactas como Dios te las da. Y mientras Pedro pensaba en la visión, dijo, aquí los 3 hombres buscaban. Ahora, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo los he enviado. No los envió Cornelio, yo los he enviado. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. Mira qué interesante. Cornelio le dio las órdenes a sus hombres de que fueran a buscarlo a Pedro. Pero Dios dice que yo los he enviado. El Espíritu Santo le dijo, quien los envió fui yo. Muchas veces llegan gente a tu vida que son enviados de Dios. Que el Espíritu Santo los movió para buscarte o para bendecirte. En estos momentos difíciles, Dios ha movido personas a bendecir a otros. Y yo he sido testigo de eso porque yo he recibido la bendición de Dios. De parte de hermanos que siempre se acuerdan. Y es bonito ver el mover del Espíritu Santo cuando una persona recibe unas instrucciones del Espíritu Santo y se mueven a hacerlas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no sabes en qué momento el Espíritu Santo te quiere usar, Dios te quiere usar. Y muchas veces dudamos, ¿será Dios que me dijo que hiciera esto? ¿Será en verdad que Dios quiere que yo haga algo? Muchas veces el Señor te pone la mente, mira, a una persona en específico, y tú dices, no le das mucha intención o no le prestas mucha importancia y se te olvida. Y quizás esa persona necesitaba que alguien la llamara, necesitaba una palabra de aliento, estaba pasando por una necesidad y el Señor te la está poniendo en el corazón y en la mente. Y cuando hablamos de necesidades, rápido hablamos y la gente piensa en dinero, ¿no? Mira, las necesidades pueden ser espirituales. Muchas veces hay gente que está pasando por situaciones difíciles espiritualmente hablando. Y tú quizás estás un poquito más fuerte y más firme en el espíritu en ese momento. Y puedes tú ser de canal de bendición para una persona siempre y cuando obedezcas de inmediato a la dirección de Dios a través del espíritu. Porque no podemos dejar para después lo que se supone que estemos haciendo hoy. Y esto es lo que estamos haciendo. Siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo para llevar la palabra a toda criatura. Yo los he enviado. Entonces 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habían venido? Pedro no sabía por la que habían venido. Ellos dijeron, Cornelio el centurión. Cornelio, el centurión, el jefe de la centena de soldados, el que tiene poder y autoridad sobre la centena esa de soldados, que es un hombre, tú sabes, hello. Pero mira cómo lo describen rápido, varón justo y temeroso de Dios. Los propios servidores de él y sus soldados daban fe que era un hombre justo. Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¡Wow! Hay gente allá afuera
que están esperando escuchar tus palabras, las cuales vienen de parte de Dios. Solo tienes que accionar y moverte a lo que Dios te está moviendo en esta hora. Esa persona que Dios te puso en la mente, mira, durante esta circunstancia que tienes tiempo de más y te vino una persona a la mente, mira, agarra el teléfono, primero ora y pídele al Señor que a través del Espíritu te dirija, ¿verdad? Y te conduzca y te muestre dónde está la necesidad. Y Dios te va a mostrar. Ahora no rompas a llamar a todo el mundo y te vuelvas Yeye Ávila. Yo lo que quiero que entiendas es que simplemente te tienes que dejar dirigir por el Espíritu. Y hay personas que están esperando que una palabra de vida, la cual Dios te va a utilizar a ti para dársela. Y van a ser de bendición para ellos. Y a través de tú bendecirlos a ellos, Dios te va a bendecir a ti. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Acuérdense que era un día y pico de camino. Y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. La gente, las cuales habían sido bendecidas por Pedro, Dios los había bendecido y Pedro había sido de bendición para ellos, fueron y acompañaron a Pedro. Cuando Dios te manda a hacer algo, tú sabes que tú no estás solo. Dios está contigo, pero Dios pone gente a tu lado que te van a dar consejos sabios, que te van a apoyar, que te van a acompañar y van a echar hacia adelante el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Junto contigo van a trabajar. A veces pensamos que somos los llaneros solitarios y que todo lo que yo voy a hacer lo voy a hacer solo. Y Dios siempre tiene a alguien dispuesto a ayudarte y dispuesto a bendecirte. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es bonito que un hombre que era temeroso de Dios, se le había aparecido un ángel y este ángel le había dicho que mandara a buscar a Pedro, que Pedro, las palabras que él necesitaba oír, este hombre Pedro se las iba a dar. Y él dice, no, espérate, si a mí Dios me va a dar algo, yo quiero compartirlo con los demás. Y llamó a toda la familia y a la gente que eran íntimas, amigos cercanos de él, y los trajo a todos. Perdonen, se cortó un momentito, no sé qué ocurrió, pero voy a empezar donde me quedé. Y cuando Cornelio entendió que iba a recibir una palabra de parte de Dios a través de Pedro, él invitó a todas las personas, ¿verdad?, para que fueran beneficiarios de esta palabra, a sus amistades, invitó a su familia. Y dice el 24, el otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Nosotros no tenemos que darle la gloria a ninguna persona, sino solamente a Dios. Somos todos servidores de la obra, ¿verdad? Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo a todos, vosotros sabéis cuán abominable es para un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Si leemos el 28 ahora, entonces ahí Cornelio se da de cuenta, pues Pedro, mejor dicho, discúlpenme, entendió entonces de qué se trataba la visión que Dios le dio. La visión era para él mostrarle de que los animales que él consideraba inmundos a través de la ley representaban al pueblo gentil. Y ya sabemos que los gentiles eran los que no eran judíos. Eran todos los que eran las otras nacionalidades. Eran los griegos, eran los romanos, eran todas las nacionalidades. Somos tú y yo, ¿me entiendes? Los que no somos judíos, no somos del pueblo de Israel. Ahora, Pedro les dice, pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Él se dio de cuenta. Él le dice prácticamente, se supone que yo como judío no entre aquí, que yo como judío no me relacione con ustedes ni con extranjeros, pero Dios me ha mostrado que que ningún hombre llame yo común o inmundo. No podemos hacer
acepción de personas. Eso es lo que está enseñándonos, que nosotros como cristianos no podemos hacer acepción de personas. Que Jesús mismo nunca hizo acepción de personas. Que no podemos decirle, estos sí yo les voy a predicar, pero estos no, estos van a recibir la palabra, pero estos no, eso no lo sabes tú, solo sabe el Espíritu. Y la dirección del Espíritu en la obra es la que tenemos que recibir para entonces llevar de una manera eficaz su palabra. Ahora, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y es interesante que él no sabía ni siquiera por qué había venido, pero estaba ahí. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te va a hablar. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, el Pedro que en el 29 dice, yo no sé a qué vine, pero vine, dice de la siguiente manera. Así que, entonces Pedro, 34, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, como le estaba diciendo, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que es. Se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo por medio de Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestasen, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificásemos que él es Dios y ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibieron perdón de pecados por su nombre. Y ahora viene lo interesante. Versículo, y me queda tiempo. Versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No sobre uno, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Cuando habla de los fieles de la circuncisión significa de los judíos. Y está representando los que tenían la ley, pero que habían aceptado a Cristo. Ellos pudieron ver como testigos de que el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, no solamente era para los judíos que habían creído en Cristo, sino que eran para los gentiles, eran para los griegos, eran para los romanos, eran para todos. Y la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo, es para toda nación, para toda tribu, para toda lengua, para todo el que confiese que Jesús es el Señor. El 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Entonces que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. A través de ellos creer, a través de la guianza del Espíritu Santo, de la dirección del Espíritu Santo, la cual obedeció Pedro, porque Pedro obedeció, ¿verdad?, la dirección del Espíritu Santo, y Cornelio obedeció la dirección que Dios le dio. Y eran dos hombres que estaban en oración buscando, ¿verdad?, uno de una manera y uno de otra. Uno conocía al Cristo, tenía la verdad en sus manos,
y el otro tenía la necesidad de Cristo y tenía temor de Dios. Y yo te quiero decir en esta noche que ese Jesús, ¿verdad?, que murió en la cruz, que celebramos la semana pasada, no que murió, sino que resucitó, y esa es la celebración, ¿verdad? Ese mismo Jesús está en esta noche, ¿verdad?, para recibirlos con los brazos abiertos, siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar, porque todos los que escucharon y todos los que estuvieron escuchando el discurso de Pedro en esta noche, pudieron recibir el bautismo del Espíritu Santo e inmediatamente fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y vuelvo y les reitero, ser cristiano no es fácil, pero es mucho mejor ser cristiano porque tenemos la bendición y la dicha de que gozamos de la cobertura de Dios, de que gozamos de las misericordias de Dios, de que gozamos de las bendiciones de Dios, y que en un momento dado, cuando todo esto termine, porque Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, al fin del mundo, al fin de todas las cosas, aún Cristo va a estar con nosotros por los siglos de los siglos y vamos a ser beneficiarios de la vida eterna. Siempre y cuando, como dice la lección, nos dejemos dirigir por el Espíritu, porque la dirección del Espíritu es esencial y es primordial, ¿verdad?, para trabajar en la obra. Y no tenemos que ser cristianos para poder recibir, ¿verdad?, esa promesa de Dios. Simplemente tenemos que confesar, ¿verdad?, Jesucristo con nuestros labios y venir a cuentas a Dios y decirle: mira, Señor, yo no soy perfecto. Señor, yo lo he intentado todo. Señor, yo he tenido una vida desordenada, una vida vacía. Yo he cometido muchos errores en la vida. Pero yo entiendo que yo te necesito, que yo necesito un cambio en mi vida, que yo quiero sentirme realmente satisfecho, satisfecha, que yo quiero sentirme realmente en paz, que yo quiero recibir esa promesa a la cual se estuvo hablando en la palabra en esta noche, que es tu Espíritu Santo, que es el que te redarguye, el que te llena, el que te consuela en momentos difíciles, porque llegan momentos difíciles a nuestra vida y a veces no encontramos consuelo, y el consuelo principal nos lo da Dios a través de su Espíritu Santo. Terminamos la clase, espero que se haya gozado, ¿verdad? Y yo quiero hacer una oración, ¿verdad?, para terminar, y porque pues Dios ha sido más que bueno, y les voy a pedir pues que se cuiden mucho, que se mantengan tranquilos dentro de toda esta situación que está aconteciendo, y que sigan buscando palabras, que se sigan conectando a los lives, que sigan escuchando palabras, que de todos los lives que se hagan, mira, escúchelo, retenga lo bueno y deseche lo otro, lo que es para usted lo agarre, ¿verdad?, y lo haga suyo. Ahora le quiero advertir una cosa: muchas veces los lives que se van a hacer y las palabras que se van a dar, hay veces que decimos: no, eso no es para mí, y rechazamos porque es que Dios, tú sabes, nos está dando un poco de lija. Esa es la parte que más tenemos que recibir, porque es la parte que Dios quiere utilizar para moldear nuestras vidas y para transformarnos. En este momento, pues nada, vamos a hacer una oración, papi, diles bye. Bye. Vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para despedirnos, y manténgase conectado, ¿verdad? Yo represento en estos momentos a Cristo, pero soy miembro de la iglesia Las Buenas Nuevas de Norwich, la cual está ubicada en la 230 de la Hunter Road. Y cuando pase todo esto, te invitamos que si tú no tienes una casa de oración, vayas ahí a darle la gloria, la honra y el honor al que se lo merece, que es Jesucristo. Y ahí adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Espíritu Santo y en verdad. Y nuestro pastor se llama Jorge Morales. Luego que pase todo esto, si no tienes una casa de oración, te invito a que hagas de esa la tuya o la nuestra. Amén. Ahora vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos la gloria, la honra y el honor, Padre, porque tú eres bueno, mi Dios, porque tu misericordia, Padre, es para siempre, Señor. Y yo te pido, mi Dios, que seas tú bendiciéndonos, mi Dios, que seas tú dirigiéndonos a través del Espíritu Santo, Padre, que seas tú, Señor, guiándonos, mi Dios, y conduciéndonos a toda verdad y a toda justicia, Padre, que podamos identificar dentro de tu obra la necesidad, mi Dios, y podamos trabajar con ella, mi Dios, entendiendo que todo lo que tenemos te pertenece a ti, y como te pertenece a ti, tenemos que estar dispuestos a ponerlo por obra, mi Dios. Yo te pido, Señor, por mis hermanos en Cristo, mi Dios, bendícelos de una manera especial, mi Dios, en estos momentos difíciles. Obra para bien en sus vidas, Padre.
pero que también pongo delante de ti, mi Dios, a toda la gente que está escuchando palabra, mi Dios, a través de estos medios. Yo te pido, mi Dios, que si no te sirven, mi Dios, que seas tú, Señor, redarguyéndolos a través de ese Espíritu Santo, mi Dios, que ellos entiendan en sus corazones que eres tú el que los ama, mi Dios, que eres tú el único que puede darnos paz, que eres tú el único que puede darnos vida real, porque a veces pensamos que vivimos, que respirar es vivir, mi Dios, pero respirar no es vivir, Señor, porque si fuera así, tu palabra dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Yo te pido que seas tú bendiciéndolos, mi Dios, y seas tú trayéndolos al camino, mi Dios, de una manera poderosa, pero lleno de amor, Señor, y de misericordia, Padre. Todo esto te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y nada, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos estaremos viendo pronto. Les voy a pedir, ¿verdad?, que no dejen de conectarse, como les repetí. Les quiero repetir que no dejen de conectarse el domingo, ¿verdad? Vamos a seguir conectándonos y todos los lives estén pendientes a la página de la Iglesia de las Buenas Nuevas, estén pendientes. Pero el domingo nos vamos a conectar en el nombre de Jesús y el pastor nuestro va a estar predicando y va a ser para la gloria de Dios y va a ser para bendición de cada uno de nosotros. Hasta ahí mi parte, hermano, y que Dios les bendiga.